Español publicó un artículo titulado La desgracia de ser un don nadie. En dicho artículo, el autor decía: este domingo observaba a un hombre que tras una larga plática se despedía de su amigo diciendo: no te preocupes, ese es un don nadie. Y dice: siempre me ha llamado la atención esta división de la humanidad entre los que son alguien y los que son nadie. Dice: sospecho, temo, dice, que pocas veces obedezca a criterios intelectuales. En raras ocasiones en las que la separación se deba a inquietudes espirituales. De ordinario, la línea divisoria que lo marca es lo material. En resumidas cuentas, es alguien, entre comillas, quien ha alcanzado el éxito laboral, el éxito económico, quien debido a eso goza de un estatus social. Todos los demás, por lo general, somos don nadie. Luego el autor añade: hace unos días tuve la oportunidad de ir a abrir una cuenta en el banco. Me atendió una chica muy amable que me explicó que necesitaba una serie de datos para llenar la solicitud. Todos me parecieron razonables: mi nombre, mi documento de identidad nacional, mi número de teléfono, pero en especial dos últimos: mi profesión y mi promedio mensual de ingresos. Reconozco que en principio me extrañó, pero enseguida comprendí que el banco necesita saber si está tratando con alguien o si está tratando con un don nadie. Si en mi próxima visita a la institución me reciba la misma chica o me reciba el director. Es natural, uno no puede ir por la vida sin pertenecer o aclarar a qué grupo pertenece. Sospecho que mi ficha fue a parar a engrosar el montón de los don nadie, mucho más voluminoso de aquellos que son don alguien. ¿Qué significa ser un don nadie en el marco de esta historia? ¿Qué enseñanzas se desprenden de ella? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quiero decir que en lo personal, una de las porciones de la Biblia que más me agrada, que más me gusta, son los libros históricos y particularmente la historia de David. Y no era el único, porque cuando Jorge, mi hijo, era chico, cuando quería acostarse me pedía que le contara una historia, y cuando le preguntaba qué historia quería escuchar me decía la de David, y entonces una y otra vez le contaba la misma historia. Y en alguna ocasión le pregunté a la hermana Ciela García, que está con el Señor, era doctora en psicología, y le digo: hermana, ¿por qué los niños quieren ver el mismo video, la misma película? ¿Por qué se aprenden los diálogos palabra por palabra? Y dice: eso se debe a que conocer el futuro les da seguridad. Saben que sí, David va a pelear con un gigante, pero al final él gana y obtiene no solamente la victoria, sino el reconocimiento y el aprecio del pueblo. Y con los niños pasa exactamente lo mismo. Conocer el futuro les da seguridad. Saben que la bruja mala le robó la voz a la sirenita, pero al final la sirenita no solo va a recobrar la voz, sino que se va a quedar también con el galán. Y dice: y de pronto a los niños conocer el futuro les da seguridad. Siendo honestos, hermanos, creo que la escatología produce el mismo efecto en nosotros. El saber que Dios está en el control y saber que va a llevar la historia al fin que le glorifica, nos da gozo y nos da también seguridad. Bueno, esta es una historia muy singular porque nos habla de David, hijo de Isaí, un hombre que, si bien venía de un noble linaje, sin embargo era una familia pobre. Y en su momento David entra en la corte de Israel por la puerta de atrás. Fue recomendado por ser un hombre valiente, prudente, hermoso, que tocaba y cantaba bien y que el Señor estaba con él. No entró por ninguna de esas razones, sino porque tocaba bien. Dice la Biblia que cuando un espíritu malo de parte del Señor atormentaba al rey Saúl, David tocaba para él y el mal espíritu se apartaba y se convirtió en un elemento indispensable en la rutina diaria del rey.
pero esto lo llevó a una instancia en la que David nunca hubiera pensado participar. Derrota a Goliat en el campo de batalla, se convierte en coronel y empieza una carrera militar ascendente que le hace reconocer por parte del pueblo su valor, su importancia, etcétera, etcétera. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en la historia de alguien que se declara a sí mismo un don nadie. ¿Qué significa esta declaración? Significa, en primer lugar, reconocerse socialmente intrascendente. Primeramente debo decir que no es necesario ser muy inteligentes para decir que un don alguien es alguien que necesita de los don nadie para sus fines. El profeta Samuel advirtió este hecho a Israel cuando elegían a un rey y le dijo que cuando eligieran un rey tomaría lo mejor de su juventud, de sus jovencitas, de los hombres, para hacer por medio de ellos sus obras. Dice 1 Samuel 8. Así el rey Saúl ofreció a su hija en matrimonio a David, uno de sus mejores comandantes, creyendo asegurar de esa manera aquello que David consideraba como su propiedad, como su reino. Desde la perspectiva de David, seguramente el ofrecimiento significaba ingresar a la realeza, algo que cualquiera pudiera sentirse tentado a recibir, y sin embargo David responde diciendo: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O qué es la casa de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David era consciente que ante el rey él era un don nadie. En esta historia se perciben claramente 2 reinos. Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, dice que la existencia humana deviene en la disyuntiva entre ambos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. Reinos que se representan con las figuras de la ciudad terrenal y la ciudad celestial en el libro La ciudad de Dios de Agustín de Hipona. La diferencia entre ambos reinos radica en sus orígenes, sus métodos y sus metas. De esta afirmación se desprende que ambos reinos jerarquizan cosas diferentes y las valoran de manera diferente. Agustín de Hipona dijo en alguna ocasión: así que 2 amores fundaron 2 ciudades, a saber, la ciudad de Dios, fundada en el amor de Dios hasta llegar al desprecio propio, y la segunda, la ciudad terrenal, fundada en el amor propio hasta llegar al desprecio de Dios. La primera puso su gloria en Dios, quien es el motivo de su alabanza. La segunda puso su gloria en sí misma y en su poder de someter y gobernar a las naciones. En la una, los poderosos oprimen a los pobres; en la otra, los unos a los otros se sirven en caridad. Contrariamente, el reino de Dios pone su gloria en el Dios eterno, y como ciudadano de ambos reinos, David devino en el dilema que esto le plantearon. David pertenecía a una aristocracia pobre, a un linaje retratado en el dicho español que dice: la pobreza no es vileza, mas deslustra la nobleza. Se desconoce el nombre de la madre de David, aunque la tradición judía dice que se llamaba Nisebet, hija de Adael. Por la línea paterna, David descendía de Boaz de Belén, de Caleb el conquistador y de Basaleel el constructor del templo, según dice Éxodo 31 del 1 al 5. Pero no pertenecía a una familia rica. Lejos de eso, debía pastorear a su rebaño, al rebaño de su padre, desde una edad muy temprana. Obviamente, ser pastor de ovejas no es algo denigrante. Algunos de los más célebres personajes de la Biblia fueron pastores: Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, Moisés, Amós, etc. De hecho, los sabios de Israel atribuyen una dignidad especial a este oficio. Dicen que mientras los agricultores se relacionan con la tierra, los pastores se relacionan con seres vivos, que mientras los agricultores dieron origen a la esclavitud por los terratenientes y al politeísmo,
En cambio, y a los imperios de la antigüedad. En cambio, los pastores eran personas que tenían relaciones cálidas o cercanas con su rebaño. Lo cierto es que hasta el presente la figura del pastor sigue siendo una figura poderosa en el mundo judío. El genocida general Ariel Sharon, un hombre responsable por los masacres de Sabra y Shatila, cuando la OLP fue forzada a salir de Palestina a Túnez, de Líbano, a Túnez, dejaron 2 campamentos donde solo estaban sus niños, sus mujeres y sus ancianos, y entonces los falangistas cristianos de Líbano, apoyados por el ejército de Israel, hicieron una masacre que no hay manera de justificar. No es un asunto solamente entre judíos y musulmanes. Los cristianos también tenemos las manos llenas de sangre en ese conflicto. Y si alguien dice, no, pero es que esos no son cristianos verdaderos, bueno, díganle eso a los musulmanes que perdieron a sus hijos, a sus mujeres, a sus padres, y explíquenle la diferencia, a ver si la pueden aceptar. Los pastores se involucraron con criaturas vivientes, dedicándoles cuidados y sentimientos humanos. Cuando Ariel Sharon quería ganar la primera magistratura de su país, utilizó una campaña publicitaria muy gráfica. Tomó un cordero, lo puso sobre sus hombros e hizo que lo retrataran en el desierto de Judea, representando así la figura del buen pastor. Para los cristianos, hermanos, esto es una figura poderosa porque evoca la figura de Jesucristo. La experiencia pastoril de David le permitió tener una visión más clara del cuidado pastoral de Dios, como lo vemos en el Salmo 23. Hay un hecho muy curioso. Los cristianos y los judíos valoramos de manera diferente este salmo. Para los cristianos el Salmo 23 es el salmo del pastor, y seguramente influidos por la figura del buen pastor de Juan 10 lo asociamos con Jesucristo. Para los judíos es un salmo más, no tiene un impacto mayor salvo que ser una alusión directa a la experiencia histórica de David y a las enseñanzas que se derivan de ella. Sin embargo, nada de esto, hermanos, nada de esta experiencia de David impresionó a Saúl. Es cierto que David fue recomendado delante de él con las palabras: sabe tocar, es valiente, valeroso, hombre de guerra, prudente en palabras, y el Señor está con él. Pero el pastorcillo no llegó a la corte del rey por su belleza, ni por su elocuencia, ni por su fuerza o valor, sino por su talento musical. Curiosamente, cuando Isaí le envió al rey, le envió con un asno cargado con pan de rancho, una vasija de vino y un cabrito, 1 Samuel 16:20, y estos regalos demuestran cuán simples eran las tradiciones de la corte de Saúl, pero también cuán simple era la propia familia de David. Es inimaginable que David, siendo un hombre pobre, pudiera entrar a la familia del rey, pero es innegable también que la clase de pobreza que David poseía es la única clase de pobreza que Dios valora, la pobreza de espíritu. Es verdad, la palabra pobreza puede significar humildad ante Dios, pobreza material, etc. Pero por esta misma actitud, David dijo allá en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó el Señor. David se describe en este canto como un desamparado que clama por misericordia. Los rabinos cuentan una parábola para ilustrar esta realidad. Cuentan de un rey que se hizo amigo de un pordiosero. Dice, le simpatizaba y frecuentemente lo saludaba. En alguna ocasión el rey supo que el hombre iba a hacer una fiesta y había invitado solamente a sus hijos. En medio de la fiesta irrumpe el rey y le dice, estoy ofendido porque no me invitaste a tu fiesta. Y el hombre pobre le dice, ¿cómo podría yo ofender al rey ofreciéndole lo que tengo sobre la mesa? Y el rey le dice, es tu respeto,
tu reverencia, tu amor hacia ti, lo que hacen que participar en este banquete sea mejor que participar en los banquetes de los poderosos. Lo que este hombre apreciaba en su súbdito era precisamente su humildad. David se describía en este canto como un desamparado que clama por misericordia, pero al final de cuentas la pobreza que caracterizaba a David era la pobreza de espíritu. David anticipó la bienaventuranza de los pobres en espíritu de Mateo 5:3 y de la cual pocos pueden explicar de manera tan sencilla como el doctor Martyn Lloyd-Jones. Hemos hablado muchas veces de él. Martyn Lloyd-Jones era un médico inglés, pertenecía al cuerpo médico de la reina Isabel II, pero siempre luchó con el llamamiento al pastorado. En algún momento abandonó su carrera como médico para dedicarse al pastorado, aunque él no sabía que iba a cambiar de trabajo, pero no iba a cambiar de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para ser el pastor de la reina. Y él escribió, hermanos, en su libro Las Bienaventuranzas o el Sermón del Monte, dice: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Esta es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos, y todas las demás características se derivan de él. A lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu, es decir, a la actitud que tenemos con nosotros mismos. Esto es lo que importa, no tanto si eres rico o si eres pobre. Curiosamente, cuánto insiste el mundo en la creencia, en la necesidad de creer en nosotros mismos, en la confianza que uno debe tener en uno mismo. La literatura no dice otra cosa. Si quieres prosperar en este mundo, afirma, tienes que creer en ti mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de este tiempo. En realidad diría que domina toda la vida, a excepción del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de actividad. Si quieres tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de que eres una persona de éxito, de modo que se dé a entender que uno es una persona más exitosa de lo que realmente es. Pero el Señor Jesucristo enseña que todo esto sirve para nada delante de Dios, que a Dios ni le impresiona ni la grandeza, ni la riqueza, ni la gloria de los hombres. En la parábola del fariseo y el publicano enseñó que la contrición del publicano, su genuino arrepentimiento, fue lo que lo justificó. Lucas 18:14 dice: os digo que este descendió justificado antes que el otro, y es la única vez que el Señor Jesús usa la palabra justificación. Esa es exactamente la razón por la cual Martín Lutero decía en su introducción a la carta a los romanos: el propósito de esta carta es destruir, deshacer, desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne. Esto es, todas aquellas obras consideradas grandes ante los ojos de los hombres y aún ante nuestros propios ojos, por más que sean hechas de corazón y de ánimo sincero. Dios quiere salvarnos no mediante una justicia y una sabiduría dentro de nosotros, sino fuera de nosotros, no mediante una que tiene su origen en nuestra tierra, sino mediante una que viene de los cielos. Es la razón por la que Martín Lutero decía: la salvación es extraña, porque la palabra extraña viene del latín extra nos, es algo que viene fuera de nosotros. Y es la razón también por la que en el libro de Apocalipsis encontramos una y otra vez la declaración: la salvación pertenece al Señor. La única clase de pobreza que Dios valora es la humildad de espíritu, y es aquí donde empiezan a entenderse los alcances de sus palabras. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón.
Dios no solo ve la realidad del presente, sino ve también aquello para lo cual nos llama, aquello a lo que nos quiere llevar. David era un don nadie, pero un don nadie que fue levantado en alto, según Samuel 23:1. Fue hecho el más grande de los reyes de Israel. Un don nadie que fue llamado a ser el guardián del amor de Dios por el derecho. Un don nadie que fue declarado hijo de Dios, Salmo 2. Un don nadie que fue hecho padre de la nación hebrea, pues la unificó y la convirtió en una nación poderosa, respetada y temida por todos. Fue un don nadie que fue llamado padre del Mesías, y un don nadie cuyo reino prefiguraría el reino del Mesías, el reino que no tendrá fin jamás. Hay una segunda enseñanza que se deriva de este pasaje. ¿Qué significa ser un don nadie? A la luz de este texto, significa reconocerse económicamente irrelevante. Por atractiva que fuera la oferta nupcial de Saúl a David, tenía motivaciones retorcidas. Al introducirlo en la familia real, el rey quería convertir a su yerno en su pararrayos. Saúl pensaba poner una diana sobre la casa de David, un blanco disparo, solo por el hecho de ser el yerno del rey. Así que hizo de su hija un lazo para su vida. Lazo, la palabra hebrea mokesh, es un modismo que significa literalmente trampa. Pero David rehusó tal ofrecimiento, argumentando ser pobre y de ninguna estima. Los términos usados por David aquí son significativos. Pobre, la palabra rash, significa mendigo, indigente, hambriento, Salmo 34:11, mientras que de ninguna estima, la palabra nicle significa ser despreciable. ¿Cuál es la razón de estas palabras de parte de David? Era costumbre en aquellos tiempos que cuando alguien pedía a una mujer en matrimonio, debía entregar una dote por ella, es decir, ofrecer al padre de la novia un regalo de bodas que tenía un doble propósito: servir como compensación económica a la familia de la novia, y servir también como un seguro para la recién casada en caso de que fuera abandonada o el marido muriera. De modo que, dependiendo del nivel socioeconómico de la pareja, la ley de Moisés estableció que se debía pagar 50 ciclos de plata, es decir, 5 kilos con 500 gramos, una dote bastante grande, más que suficiente para comprar, por ejemplo, a un esclavo. Ante la imposibilidad de que David pudiera pagar, pero eso era con gente común y corriente. Comprar a la hija de un rey era otra historia, era otro boleto. David no podía pagar eso, y por eso se declara miserable, se declara menesteroso. Sin embargo, Saúl le manda mensajeros que le dicen: no está el contentamiento del rey en la dote, sino en 100 prepucios de filisteos. Cuando estaba la última campaña presidencial, los enemigos de la izquierda decían: te van a quitar tu casa. Ya publicaron la ley donde te van a quitar tu casa, te van a quitar tu pensión y te van a quitar tu prepucio porque la candidata es judía. Así es que, y había hombres que decían: la casa sí, el trabajo también, el prepucio no. Hermanos, para quitarle el prepucio a un filisteo no se iba a dejar. Si usted le quiere quitar los colmillos a un elefante o el cuerno a un rinoceronte, tiene que matarlo, porque no se va a dejar, no le va a entregar fácilmente. Y perdón por lo que digo, y el prepucio tampoco se entrega sin ambos, porque sí, el hecho es que tenía que matarlos. Significaba ir y matar a 10 enemigos del rey y regresar con la dote. Era una sentencia de muerte.
pero hay gente que está hecha para la tarea. Miren, en los años 20-30 del siglo pasado, en Nicaragua, los norteamericanos ocuparon el país y se levantó un comandante guerrillero, el general Augusto César Sandino, quien declaró la guerra a la ocupación y enseñó de la peor manera posible a los norteamericanos que salir del cuartel, salir a las calles o salir del pueblo era muerte segura. Era un hombre increíblemente hábil en su trabajo. En algún momento se refugió en México y lo conoció el general Álvaro Obregón y le dijo a Augusto César Sandino: general, ¿dónde aprendió a pelear así? Y Sandino le respondió: así nomás, mi general, peleando, fue la manera como aprendí. Hay gente así. El general Ariel Sharon contaba la historia de Har Sion. Har Sion era un soldado inglés que se dio de alta en el ejército israelí por ser judío, y dice era un hombre que nunca había vivido en Palestina, pero cuando lo mandaban a una misión no necesitaba ni un mapa ni una brújula, él podía llegar solo. Dice era un hombre excepcional, era un comandante increíble que murió en alguna campaña, y él reconocía a ese tipo de hombres que son hechos para la tarea. Es el caso de David. Le mandan por 100 prepucios de dote, y en otras palabras, David debía pagar a la hija del rey con la vida de 100 filisteos, cosa que Saúl suponía llevaría a su futuro yerno a una muerte segura, y a la irrelevancia económica y social de David parecía facilitar los planes del rey. Esta historia aconteció hace 3000 años, pero algunos valores del relato siguen vigentes en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura materialista en el que las personas valen por lo que tienen, cuya confesión de fe es deseo mucho, y lo mucho que deseo, lo deseo mucho. Así, al margen de la identidad religiosa, cuando un joven no tiene ropa de marca, no tiene el iPhone, creo que va el 17 ahora, me dijeron, o un padre que lo recoge en la escuela con el coche último modelo, es visto por los demás como poca cosa, y es visto así por él mismo. El materialismo es uno de los valores supremos de nuestra cultura, una vida que gira en torno de satisfactores que las generaciones anteriores nunca siquiera soñaron ni necesitaron para existir. Para darnos una idea, hace unos 60 años, Hans Küng, un teólogo católico, dijo esto de manera brillante: se ha calculado que si se toman 50.000 años de la historia humana y 62 años en promedio de cada hombre, ahora estaríamos viviendo en la generación número 800, decía él hace 60 años. 650 generaciones de la humanidad las pasaron en las cavernas. Solo 70 generaciones saben de la escritura, solo 6 de la imprenta, 4 la medición exacta del tiempo y solo 2 el motor eléctrico. La mayor parte de los bienes actuales de consumo no han sido descubiertas o desarrolladas sino hasta la generación 800. Y hermanos, hay chicos que se mueren si no tienen el iPhone 17, si no tienen el último alarido de la moda en los tenis. Y pasa entre los cristianos también. En el seminario Lomas Verdes había un chico que debía 4 meses su colegiatura y decía que no tenía dinero, pero traía unos tenis de 20,000 pesos y una laptop de 18. Y uno decía, no es que no tenga, es que tiene mal ordenada la jerarquía de sus prioridades. Para él es más importante traer unos tenis de marca que pagar por su educación, que curiosamente, hermanos, es uno de los mejores medios para el desarrollo del ser humano. Es la razón por la que en el ámbito protestante siempre se ha enfatizado tanto la educación, porque la fe evangélica es una fe para gente que debe saber leer. Benito Juárez decía: yo quisiera una religión que enseñara al pueblo
a leer y no a gastar sus ahorros en veladoras. Bueno, hermanos, la suma de los satisfactores actuales no nos hacen más felices que nuestros antepasados. Escuche usted, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan en el mundo el doble de personas de las que mueren en las guerras. Pero el Señor Jesús lo dijo con claridad: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Trágicamente, el mundo piensa que el valor de los bienes materiales se transfiere también al terreno espiritual. Muchos creen que pueden pagar a Dios por la paz, comprar su perdón, que pueden sufragar su misericordia con buenas obras, ofrendas, méritos personales, fundaciones benéficas, etc. De modo que vivir en este mundo materialista sin compartir sus valores es un grande desafío para los cristianos, y no es la primera vez que nos damos cuenta. Hace 300 años, John Bunyan, un predicador bautista, conocido más por su obra El progreso del peregrino, escribió en su obra el siguiente pensamiento. Decía: apenas los peregrinos, es decir, los cristianos, hubieran salido del desierto, vieron desde la distancia una población cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria que se llama la Feria de la Vanidad. Lleva ese nombre porque todo lo que allí concurre y todo lo que allí se vende es vanidad. En esta feria se encuentra toda clase de mercancías, casas, terrenos, negocios, hogares, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres de toda clase de delicias, rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, viudas, sangre, cuerpo, almas, plata, oro, piedras preciosas y muchas cosas más. Por esta feria era necesario que los peregrinos pasasen, y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas llegaron, toda la población se conmovió y hubo un alboroto por su causa. La gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que estaban locos y otros más que eran extranjeros. Pero lo más que asombraba a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías, pues ni siquiera se molestaban en mirarlas. Y si alguien los llamaba a comprar, tapando sus oídos, exclamaban: aparta mis ojos para que no vean vanidad. Y mirando hacia arriba, daban a entender que su negocio estaba en el cielo. Uno, queriendo burlarse de ellos, les preguntó: ¿entonces ustedes qué compran? Y uno de los peregrinos, mirándole a los ojos con seriedad, le dijo: nosotros compramos la verdad. El libro de Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. Es decir, comprométete con la verdad al precio que sea, si no te deshagas de ella por ninguna razón. Hay una tercera y última enseñanza, y el texto nos enseña que ser un don nadie significa reconocernos meritoriamente intrascendentes. Como dijimos anteriormente, David fue introducido a la corte del rey con las palabras: sabe tocar, es poderoso, valiente hombre de guerra, prudente en palabra, bien parecido, y el Señor está con él. 1 Samuel 16:18. Obviamente se describe a David como poderoso y valiente y como hombre de guerra, sin que esto significa que David ya fuera un guerrero consumado. La razón de estos elogios se debe a que David era una leyenda rural, una celebridad entre los pastores, un famoso matador de osos y leones, y de allí pudo intuirse el guerrero en el que finalmente se convirtió. Si usted recuerda, cuando David es llamado, dice: tu siervo mataba leones u osos cuando atacaban el rebaño de mi padre. Es curioso, hermanos, recuerdo voy a recordar el nombre, un cantante norteamericano de Durango, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Bueno, el hecho es que él dice:
Dice, yo crecí en Durango, en la ciudad de Durango. Su papá era misionero allí. Y dice, y empecé a cantar y a tocar en los cultos. Y me hice famoso interranchonalmente. Es decir, en los ranchos de Durango todo el mundo lo conocía, en las iglesias donde iba a predicar, a cantar, perdón. Bueno, esto pasaba con David. Era una celebridad del campo, y lo mismo pasó con Carlos Spurgeon. Tenía 17 años cuando se hizo famoso como predicador en el campo británico, y alguien dijo, tiene que ir a predicar a Londres. A los 17 años, hermanos. ¿Quién tiene 17 años aquí? Yo creo que Charito tendrá 17, ¿no? A los 17 años. En la mañana predicó en una iglesia que llegaron 20 personas. Había sido una iglesia grande del pasado. En la noche que volvió a predicar había 200, y le arrancaron el brazo, ya no lo dejaron salir. Le dijeron, queremos que seas nuestro pastor. Soltero de 17 años. Yo empecé a pastorear a los 24, soltero, y digo, ¿cómo se arriesgó la iglesia? Bueno, sabían que había una güerita ahí entre ojos, y eso hacía que la iglesia decía, bueno, es a corto plazo, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, David, hermanos, no es reconocido por esto, sino porque era conocido entre los pastores como un famoso matador de osos y de leones, y de allí pudo intuirse el guerrero formidable en que se convirtió. Después de matar a Goliat y combatir en las fuerzas del rey, David fue nombrado coronel, y actuando con enorme pericia se ganó la admiración y el respeto del pueblo y del ejército. Pero en la medida en que su fama crecía también la paranoia del rey y su temor a perder el reino a manos de David. Sin embargo, la Biblia dice que deja en claro que las hazañas de David no venían de su propia mano, de su propio poder, sino de que Dios estaba con él. En este mundo utilitario, los logros son importantes porque a sus ojos los hombres se justifican por ellos. Los hombres ya no valen por lo que son o por sus valores, sino por sus logros. Pero aunque el mundo piense así, David no. Él jamás pretendió descansar en sus propios méritos, pero trágicamente esta idea ha penetrado al pueblo de Dios. Hasta hace unos años había un debate entre católicos y protestantes sobre la justificación por obras, cosa de la que ya no hablamos. Y Hans Küng, un teólogo católico, murió hace unos años, era la vaca sagrada del pensamiento católico, aunque le decían el turco en la iglesia porque era la voz opositora. Cuando el Papa Juan Pablo II le pidió perdón a los protestantes que quemó en la iglesia católica, Hans Küng dijo, está bien esa petición de perdón, pero no está completa. Faltan los cientos de miles de mujeres que quemaron como brujas, faltan los homosexuales, faltan aquellos a los que declararon herejes. Las disculpas no son completas si no hay un reconocimiento total del alcance del daño inferido. Y hermanos, tenía razón. Bueno, Hans Küng dice que en este tiempo, tanto entre católicos como entre protestantes, se cree más bien en la justificación por logros. Ambos parecen creer, por ejemplo, que el liderazgo cristiano, lo más importante son los números, que la integridad, el número de personas que asisten al servicio, el número de ceros en la chequera, el número de apariciones en los medios de comunicación, el tamaño del edificio, el número de seguidores en las redes sociales, etc. Hoy en día parece más importante la imagen y el carisma que la congruencia, pero la justificación por logros produce frutos tóxicos, frutos venenosos, produce comunidades cristianas basadas en la competencia, donde los criterios de legitimación son el dinero y la fama, más que el amor al hermano, como enseñó el Señor Jesús.
Los líderes y los miembros de estas iglesias, entre comillas, exitosas, se ven como cristianos superiores y ven a los otros hermanos como miembros de una casta inferior. La justificación por obras materializa la cizaña de la parábola, produce un cristianismo sectario que idolatra a los exitosos, ningunea a los no exitosos. Su fundamento es aquello a lo que Martín Lutero llamaba la teología de la gloria, exactamente lo contrario a lo que Lutero llamaba también la teología de la cruz, que dice es el verdadero mensaje cristiano. Por supuesto, nadie es inmune a la seducción del orgullo de nuestros logros y posesiones, dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2. Durante su ministerio, Pablo tuvo que enfrentar a quienes se jactaban de su estirpe judía, de sus profundos conocimientos, teniendo que echar mano de su propio testimonio, diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado por pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 8. No es pues extraño que Lutero también dijera: no pongo mi confianza en ningún hombre en la tierra, ni en mí mismo, ni en mi padre, ni en mi educación, ni en mi riqueza, ni en mi piedad, ni en lo que poseo. No pongo mi confianza en una criatura de la tierra. Me arriesgo a poner únicamente mi confianza en el único, absoluto e incomprensible Dios que hizo los cielos y la tierra y quien está sobre todas las criaturas. Esto lo dijo Martín Lutero en su comentario a la carta a los Romanos, que ustedes saben fue el instrumento que Dios usó para llevarlo a los pies de Cristo. Él enseñaba las escrituras, los salmos y la carta a los Romanos, sabía las lenguas bíblicas, podía leer griego sin ningún problema, y tenía un problema cuando leía la Biblia. Decía, cuando leía Romanos 1, 16 y 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice, yo leía, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si Dios es justo y yo soy pecador, me va a condenar. No importa lo que yo haga, me va a condenar. Yo puedo temer a un Dios así, pero no puedo amar a un Dios así. Pero entonces el Espíritu Santo lo llevó a leer el párrafo completo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice, y sentí que las puertas del cielo se abrían de par en par, y allá estaba Cristo con los brazos abiertos, esperándome arrepentido. Y por eso en su momento, cuando escribió su comentario a la carta a los Romanos, diría, no pongo la confianza en nada ni en nadie, ni en mí mismo, sino en el absoluto incomprensible Dios que hizo los cielos y la tierra y está sobre todas sus criaturas. Como conclusión, el texto nos enseña la importancia delante de Dios de reconocernos socialmente insignificantes, económicamente irrelevantes y meritoriamente intrascendentes. Pero, ¿por qué o para qué? Porque es evidente que porque esta actitud es evidencia de una genuina conversión. El Señor Jesús dijo que si no nacemos como niños no podemos entrar en el reino de Dios. Blas Pascal lo vio de una manera, lo vio como una verdadera paradoja. Antes de mencionarlo, déjenme decirles, Blas Pascal vivió hace 300 años, era un erudito católico, quien cuando era niño estaba estudiando gramática latina y francesa,
y le rogó a su papá que le enseñara matemáticas. Imagínense un niño que le roga al papá que le enseñe matemáticas. Y le dice: no, ese es un privilegio, ese te lo vas a ganar cuando domines la gramática. Dice, pues un día el papá vio que Pascal no estaba haciendo mucho ruido en su cuarto y va a espiarlo por la espalda y ve que está haciendo ecuaciones. Y se aterroriza y va y le habla al maestro de matemáticas más importante de la ciudad. Le dice: mira lo que está hecho, lo que está haciendo. Estas son ecuaciones de primer grado, esto es esto. Le empezó a hablar, le puso nombre a lo que Pascal hacía con su genio. Hermano, lo interesante, él escribió unas ecuaciones que les llaman pascalinas, ¿no? Y también inventó la computadora hace 300 años. Bueno, dedicó la mitad de su vida a eso. Y la segunda mitad de su vida, la última mitad de su vida, la dedicó para conocer a Dios. Es la razón por la que los católicos dicen: Pascal era un protestante disfrazado. Y los protestantes decimos: no, Pascal era católico. La verdad es que era un hombre cristiano. Era un hombre que conoció al Señor y dijo de manera sorprendente sobre esta situación de la contrición. Dice: el cristianismo es extraño, ordena al hombre que se reconozca que es vil y hasta abominable, pero le ordena también que quiera parecerse a Dios. Sin tal contrapeso, esa exaltación haría del hombre alguien horriblemente arrogante, o aquella humillación lo haría horriblemente vil. Dice Blas Pascal: sí, el mensaje cristiano te exige que te reconozcas miserable pecador, pero te exige también que quieras parecerte a Dios. Dice, y hay un equilibrio perfecto entre estas dos situaciones. Bueno, hermanos, Martin Lloyd-Jones, el doctor de quien hablábamos hace un momento, planteó la misma idea de forma más sublime. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de Dios, y todas las demás características se derivan de esto. A lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu, en otras palabras, a la actitud del hombre para consigo mismo. Y es que el reino de Dios y el reino del mundo valoran cosas diferentes y las valoran de diferente manera. El reino de Dios tiene su tesoro en Dios mismo, mientras que el reino del mundo lo tiene en los tesoros del mundo, la gloria, el poder y la riqueza. Desde la antigüedad, los reyes paganos creían descender de las divinidades y por tanto se ubicaban dentro de una jerarquía superior del resto de la humanidad. En el Museo Británico existe el llamado obelisco negro, una estela de piedra que da testimonio de las hazañas de Salmanasar III, rey de Asiria. El documento hace referencia a sus enemigos y hace mención también al reino de Aram, del que dice: luché contra Ben-Hadad, aquel que menciona la Biblia, y logré su derrota. Hazael, un don nadie, se apoderó de su reino. Dice la Biblia que Ben-Hadad mandó a Hazael a preguntar al profeta si iba a sobrevivir la enfermedad que padecía. Y el profeta le dijo: no vas a morir de esta enfermedad. Pero, hermanos, de todos modos iba a morir. Llega Hazael, empapa un paño y lo pone sobre la cara del rey y lo sofoca, se ahoga y efectivamente se apodera del reino. Para Salmanasar III, hijo y padre de un largo linaje de reyes, era tan insólito que un plebeyo como Hazael se enfrentara a él, razón por la cual desestimó
la humildad del origen de su rival. En contraste, en su cántico, Ana, la madre del profeta Samuel, dice: él eleva del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar entre los príncipes y herederos de su pueblo. Si usted se fija, el Magnificat, la oración de María, es una copia de la oración de Ana, del cántico de Ana, exact, letra por letra. Véalo usted en su momento. Bueno, hermanos, con estas palabras se reconoce que el Señor puede exaltar a hombres de la pobreza. Flavio Josefo, el historiador, diría: me vi precisado a hablar de la historia de Ruth para demostrar que Dios puede levantar a quien quiere sin dificultad de una posición humilde a la dignidad y el esplendor que elevó a David a pesar de su humilde procedencia. Pero el delirio de persecución de Saúl, David fue un proscrito, un fugitivo cuya cabeza tenía precio. Se convirtió en el general de un escuadrón de encorvados, dice la Biblia, un ejército de endeudados y amargados que llegaron a ser su cuadro de oficiales y comandantes, hombres doblados más que por la pobreza y la privación de su derecho, por la poderosa mano de Dios, al que se sometieron y a quienes Dios llevó a ser los valientes de David, mencionados en 2 Reyes 23. A David el rey, y a David el rey, el que guiaría a Israel al siglo de oro. Lo guió a una era de esplendor sin precedentes que sería el marco de referencia del reino del Mesías. El Señor Jesús hizo eso con un don nadie, para honrar y glorificar su santo nombre y para hacer a través de su siervo lo que él quería. En suma, con cuánta razón diría Martín Lutero: nadie quiere ni mira al que está abajo, todos pasan sus ojos de donde hay oprobio, pobreza, indigencia, miseria, angustia. Se evita a las gentes y así se les rehuye, se escapa de ellos y nadie se le ocurre ayudarles o asistirles, echarles la mano para que lleguen a ser alguien. Así que se ve obligado a seguir abajo por sus pequeños menosprecios. Dios es el único que mira hacia abajo y mira al menesteroso, al miserable, y a este también lo encuentra en su mundo, donde se ha llegado a experimentar que hay un Dios que dirige su mirada hacia abajo, que ayuda a los pobres, a los miserables, a los despreciados, a los desventurados, a los que son nadie. Dice, es allí donde su amado tiene un corazón que sobreabunda de gozo, de regocijo, de gratitud, y salta en vista de la complacencia que Dios le ha mostrado. Termino con esto. En la ciudad de Monterrey hay una familia muy conocida entre los bautistas, la familia Guzmán. De esa familia viene Eurídice Guzmán, la esposa del pastor Sergio Urbano de la iglesia DEA en Monterrey. El papá de Eurídice, era del Ejército de Salvación, un ministerio que se dedica a atender a los adictos y a la gente de la calle. Hay una cuartel de ellos aquí en Querétaro, allí por cerca de San José el Alto, y si usted un día tiene ropa, libros, muebles, cosas que puedan usarse, pero quiera regalar, llámele al Ejército de Salvación, viene una camioneta y se lleva lo que usted le está dando, porque va a servir para comprar cuadernos, para comprar libretas, para comprar libros para los niños que ellos cuidan. Bueno, el capitán Guzmán, como después se le llegó a conocer, era un alcohólico y fue alcanzado en la calle por el Ejército de Salvación. Alguien le compartió, lo llevó al Ejército de Salvación, se rehabilitó, tuvo un encuentro con Cristo, transformó su vida y llegó a ser líder de este ministerio. Decía
Martin Lloyd Jones, decía Martín Lutero: nadie mira hacia abajo. Dice: si hay alguien tirado, desvías tu camino para no toparte con él. Dice: el único que mira al despreciado, al humilde, dice, es Dios. Perdón por lo que voy a decir, aunque esté batido en su vómito, Dios voltea a verlo. He contado muchas veces la anécdota de un pastor de Monterrey, el hermano Ezequiel, no recuerdo el apellido, voy a tratar de recordarlo. Me tocó ser maestro de su grupo en alguna ocasión en el seminario de Lomas Verdes, y alguien hizo un comentario homofóbico y todo el mundo se rió. Y entonces Ezequiel levanta la mano y dice: quiero contarles una historia. Dice: a 3 puertas del lugar donde nos reunimos, dice, hay un lugar, un centro para recibir a desahuciados de SIDA. La mayoría son homosexuales. Dice: están en la etapa de la vida en la que ni la familia, ni el gobierno, ni la sociedad quiere saber nada de esa gente. Están allí sobreviviendo, esperando la muerte. Dice: un día, uno de esos pasó por el templo, se sentó y le gustó lo que oyó. En los 8 días trajo a 12 de su grupo y se sentaron en una banca completa. Dice: fue un shock para la iglesia, obviamente. Dice el hermano, dice: no sabía qué hacer. Dice: pensé, si tuviéramos dinero rentaríamos otro local, nombraríamos un ministro que los vaya a pastorear allá, pero no teníamos dinero. Si tuviéramos alguien con un llamado para un pastorado, les daríamos las instalaciones del templo en otro horario, pero no teníamos a nadie así. Así es que le preguntamos al dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia nos dijo: son mis invitados y quiero que los traten bien. Y dice: desde entonces aprendimos a sentarnos con ellos, a comer pastel con ellos, a convivir con ellos. Y dice el hermano: teníamos derecho a cerrar la puerta a un grupo de personas que encuentran el evangelio como una tabla en medio del océano y decirles: no, vayan a buscar otra iglesia. Dice: Dios nos dijo que no. Dice: y desde entonces hemos aprendido a crecer y a convivir. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si viviéramos la misma experiencia? ¿No sería una reacción mejor que la que el hermano vivió con su iglesia? Pero dice: al final entendí, Dios nos invitó y están buscando a Dios. Entonces no podemos cerrarle la puerta. Dice: tuvimos que aprender a ser hermanos y a convivir juntos. Una vez más, dice la palabra de Dios que cuando David llegó al ascenso de su gloria, y usted recordará el incidente, dice la palabra de Dios, cada vez que David sacaba el ejército volvía victorioso. Y las doncellas de Israel, dice la Biblia que David era rubio, de bello semblante y hermoso parecer, un Justin Bieber soltero. Y las doncellas de Israel decían: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y dice Saúl: ya no más falta que le den el reino. O sea, ya le dieron a él 10,000, a mí 1000, solo falta que le den el reino. Y dice: la mejor manera de deshacerme de él es hacerlo mi yerno, mandarlo a combatir, sabiendo que el enemigo sabe que es de la familia del rey. Y entonces tenía el plan para deshacerse de él, pero sorprendentemente, en contra de lo que cualquiera hubiera aceptado con regocijo, ser recibido en la realeza, David dice: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Reconoció su indignidad, dando testimonio de una realidad previa en su corazón: la pobreza de espíritu, de la cual después diría: este pobre clamó y le oyó el Señor y le escuchó en sus angustias. Al final David reconocía
que la única actitud correcta delante de Dios es nuestro quebranto, el reconocimiento de que somos tan frágiles, tan fugaces, tan pasajeros. Estaba escuchando de mi hermano David que dice: me caí ayer, dice así, ni las manos metí. Yo ya me he caído, hermanos, ya me caí 1 o 2 veces. Mi papá decía que hay que tomarlo con filosofía, que cuando las manzanas están buenas se caen solas. El problema no es ese, el problema es la destripada que se dan cuando se caen, ¿no? El zapotazo que se dan, o sea, caerse no es problema, es ver cómo te va con la caída, ¿no? Hermanos, estamos sujetos a la transitoriedad y reconocemos nuestra fragilidad, y en ese reconocimiento reconocemos también la grandeza del amor, de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que David fue irreprensible en todo, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Reconoce su grandeza, pero no desconoce su pecado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites gozarnos en tu palabra. Queremos rogarte que traiga bendición a nuestra vida, en el nombre de Cristo. Amén.